Estamos en un tiempo donde hay muchísimas personas con enfermedades. Enfermedades de todo tipo, incluso enfermedades desconocidas. Y muchos entre ellos, desgraciadamente, están teniendo enfermedades mentales, adicciones, obsesiones, divisiones. Cada vez más personas están sufriendo con este tipo de enfermedades. Incluso creyentes, personas que aman a Dios, que tienen a Jesús el Cristo en sus vidas, están padeciendo de estas enfermedades mentales que, por supuesto, tienen un origen espiritual. Por eso el Señor, que nos ama con amor eterno, que nos ha dado todas las bendiciones a través de Jesús el Cristo. El Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Y Él quiere que estemos disfrutando, como sus hijos, de esa verdadera vida que solo Él puede dar. Por eso Él quiere darnos sanidad. En primer lugar, sanidad espiritual. Si una persona está comiendo constantemente comida de esta fast food, ¿verdad? Al final su cuerpo se enfermará, ¿verdad? Es muy importante físicamente lo que uno come. Si es mala comida, se alimenta totalmente de comida de esta rápida, el cuerpo al final se enfermará. De la misma manera, es muy importante, más importante que la física, la parte espiritual. Somos seres espirituales. Dios nos hizo para estar con Él. A través de Cristo ya hemos restaurado esa relación con Dios por su gracia. Y es muy importante que nos alimentemos espiritualmente. Hay gente que, sin darse cuenta, pues se alimenta muchísimo físicamente. Está bien, ¿no? Pero la parte más importante es el alimento espiritual, la palabra de Dios. Eso es lo único que nos puede saciar. Y si estamos escuchando 24 horas otras palabras, las palabras del mundo, que está controlando Satanás, y están entrando constantemente esas palabras a través de la televisión, la radio, a través de las redes sociales, están entrando continuamente palabras. Y se están grabando, están enraizando, y son nuestra naturaleza. Pero esas palabras que están entrando, ¿de dónde vienen? Si son palabras incorrectas, realmente nos va a dar problemas espirituales. Si es la palabra de Dios, que es espíritu y vida, realmente vamos a poder tener sanidad y levantarnos como testigos. Vamos a tener fuerza espiritual, vamos a disfrutar la verdadera vida de Jesús el Cristo. Y ese movimiento de vida, de manera natural, va a surgir a través de nosotros. Por eso es muy importante que estemos teniendo esa sanidad espiritual. Moisés se encontraba en esa situación. Moisés. Era un momento muy difícil para él. No tenía ninguna fuerza espiritual. Pensaba que ya había terminado, que había fracasado allí en Madián. 40 años en ese desierto, que se tuvo que escapar y estaba en una situación límite ya, cuidando unas pocas ovejas que no eran ni suyas, eran de su suegro, trabajaba para su suegro. No es fácil esa situación. Y él estaba así, no tenía ninguna fuerza espiritual. Por eso todo lo que veía era negro, ¿verdad? No veía camino. Y podemos estar en esa situación. Él veía Egipto en la palabra representa el mundo. Y Egipto era poderoso. Era un país, un imperio que estaba dando influencia a todo el mundo. Y nosotros, este mundo, si no tenemos fuerza espiritual, aunque seamos hijos de Dios, tiene poder, ¿verdad? Porque Satanás tiene un poder limitado, pero tiene un poder. Y a través del mundo, si no tenemos sanidad espiritual, nos puede estar engañando. No podemos por nuestras fuerzas vencer a este mundo.
También Faraón era un no creyente, él tenía éxito humano, ¿verdad? Tenía una posición muy importante, era un rey. Y podemos ver, y muchos creyentes, si no tienen fuerza espiritual, dicen, uy, estas personas, ¿no? Estos no creyentes, ¿qué éxito están teniendo? Parece que vivan mejor ellos que nosotros, ¿verdad? Eso lo hemos escuchado muchas veces. Por supuesto, es un engaño, pero si uno no tiene fuerza espiritual, pues Satanás te puede engañar de esa manera y decir, bueno, parece que los no creyentes viven mejor que nosotros, ¿verdad? Y por no tener fuerza espiritual, Moisés se encontraba en esa situación. Las religiones de este mundo te dicen, esfuérzate, tienes que esforzarte. Si uno no está disfrutando el Evangelio, aunque es hijo de Dios, pues puede ser como una religión donde piensas que es que hay que esforzarse, hay que estar haciendo muchas cosas, ¿no? Para poder agradar a Dios. Si no, Dios te va a maldecir o vas a perder la salvación. Es totalmente incorrecto. La religión no funciona. El Evangelio es lo que Dios ha hecho, lo ha hecho todo a través de Jesús el Cristo. Y durante 80 años Moisés había tenido esta enseñanza de que hay que esforzarse, tenemos que hacer todo nosotros. Eso se grabó, eso se enraizó, llegó a ser nuestra naturaleza. Y de la misma manera, aunque seamos hijos de Dios y todavía estamos con esa grabación, con esa raíz, con esa naturaleza incorrecta, pensando que tenemos que hacer nosotros las cosas, realmente, por no tener esa fuerza espiritual, vamos a encontrarnos en esa situación límite de Moisés, donde parece que no hay camino, donde parece que hemos fracasado, que incluso los no creyentes viven mejor que nosotros. Mentira, eso es un engaño. Eso es porque necesitamos sanidad espiritual. Moisés se encontraba en esa situación sin respuesta, sin ninguna fuerza espiritual. Pero Dios tenía todo preparado para él. No sean engañados. Dios tiene grandes cosas preparadas para nuestra vida. Dios no se ha equivocado con nosotros. Nos escogió por gracia. Tiene todo a través de Jesús el Cristo. Tiene esa misión, ese lugar para que podamos ser utilizados por Él y estar testificando con nuestras vidas que Jesús es el Cristo. Quiere utilizarnos como ese instrumento que fue Pablo para que la gente pueda estar recibiendo verdadera sanidad. Pero primero, Él quiere que tengamos nosotros esa sanidad espiritual. Por eso Dios, por su gracia, cuando tenía 80 años, Dios, por su gracia, llamó a Moisés al monte Horeb. Allí lo llevó. Y hay gente que puede pensar de manera incorrecta, bueno, yo es que ya soy mayor, ya no tengo edad, ¿no? ¿Cómo Dios me va a utilizar teniendo tanta edad, verdad? 80 años tenía Moisés. Lo que nosotros pensamos que es absolutamente imposible dentro del pacto de Jesús el Cristo. Es absolutamente posible. Por eso que a través de este mensaje podamos estar recibiendo esa sanidad espiritual para que estemos levantándonos como esos testigos que Dios nos ha llamado y podamos ser esos canales a través de los cuales muchas personas puedan conocer que Jesús es el Cristo y puedan tener y experimentar la verdadera sanidad, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces Dios llamó allí al monte Horeb y allí le dio el pacto. Ese pacto Moisés lo escuchó de niño con su mamá Jocabed. Antes de llevarlo al palacio allí, Jocabed, que tenía fuertemente el pacto, lo traspasó a su hijo, lo había escuchado. Pero realmente Moisés no se estaba aferrando solo al pacto de Jesús el Cristo, porque necesitaba sanidad espiritual. El pacto de Dios no cambia. Lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, Él mismo lo va a cumplir. Por eso, a través de escuchar su palabra, es la manera que vamos a salir de todo engaño, que vamos a recibir esa sanidad espiritual y vamos a levantarnos como testigos
para cumplir su propósito. A través de recibir la palabra nos damos cuenta quién somos en Cristo, nuestra identidad. Nos damos cuenta la cantidad de bendiciones que Dios nos ha dado. Al recibir la palabra, automáticamente ya salimos del engaño y nos damos cuenta, es verdad, somos hijos de Dios. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, 24 horas. Y también empezamos a entender que en el lugar donde estamos, Dios tiene un propósito, no nos ha puesto ahí de casualidad, no existen las casualidades. Dios es soberano y en su soberanía absoluta nos ha puesto en esa familia, nos ha puesto en ese barrio, en esa región, en esa iglesia. Ahí hay una misión para nosotros. Pero si no tenemos sanidad espiritual, no tenemos fuerza, podemos caer en ese estado que estaba Moisés, pensando que ya no había manera, no había camino, que habíamos fracasado. Dios siempre cumple su pacto. Por eso que estén tomando, a través de la palabra, el pacto de Jesús el Cristo. Que estén recibiendo a través de la palabra, que es viva y eficaz, esa verdadera sanidad espiritual. ¿Qué es lo primero que Dios hizo allí en el monte Horeb? ¿Qué es lo primero que Dios quiere que estemos experimentando para recibir esa sanidad? En el versículo 5 del capítulo 3, Dios le dice, quita tu calzado de tus pies. Quita ese calzado porque esta tierra, tierra santa es. ¿Qué significa eso? El calzado en ese tiempo representaba la posición, la identidad. ¿Quién eras tú? Por ejemplo, los esclavos no les estaba permitido calzarse, iban descalzos. Entonces el calzado representaba quién eras, tu identidad. Y Dios lo que quería decirle, que quitara ese calzado, quería quitarle todo lo incorrecto, todas las heridas, las cosas incorrectas que estaban grabadas, enraizadas en Moisés. Egipto parecía poderoso, el mundo parece que es poderoso y que está conquistando todo, pero eso es incorrecto, es totalmente incorrecto. Israel, el pueblo de Dios, estaba esclavizado y podemos ver hermanos, hermanas, hijos de Dios, iglesias que totalmente están sin tener fuerza espiritual. Iglesias que están cerrando las puertas, creyentes que no tienen la victoria, no están disfrutando el Evangelio. Pero podemos pensar que eso es normal, pero eso es totalmente incorrecto, hay que salir totalmente de eso, porque eso no es la manera de Dios. También todo lo que aprendió durante 40 años, mientras Moisés estuvo en el palacio, toda la ciencia, todo lo que aprendió, es decir, el humanismo, eso es incorrecto. No es que sea nada malo en sí, pero el humanismo solo, si es el centro, si nos aferramos al humanismo, es totalmente un fracaso. Y no podemos estar viviendo con nuestras enseñanzas, nuestros pensamientos, nuestras experiencias. Eso es un fracaso, hay que salir totalmente de ahí. Hay que aferrarse solo al pacto de Jesús el Cristo. Por eso, quita el calzado de tus pies, quita todo eso antiguo que está totalmente impidiendo que puedas disfrutar de esa vida y vida en abundancia que Jesús el Cristo tiene para ti. También allí en Madián, después de escapar del palacio, estuvo 40 años Moisés pensando que había fracasado, con pensamientos de incredulidad. Hay que salir de todo eso. Hay que salir del humanismo, hay que salir de las heridas, de los pensamientos incorrectos, de las quejas, del decir que no puedo. Hay que salir totalmente, no funciona, no es la manera de Dios. Y aunque seamos hijos de Dios y todavía estamos con esas cosas, no podemos estar disfrutando de esa llenura del Espíritu Santo. No vamos a poder estar compartiendo el Evangelio con otras personas, ni disfrutar de las obras del reino de Dios. Por eso allí en ese monte Horeb, allí lo primero que Dios por su gracia le dio a Moisés, para que tuviera esa sanidad espiritual, era que quitara todo eso, que lo echara fuera, porque eso realmente no funciona.
Entonces, necesitamos, a través de escuchar la palabra de Dios, salir de todo eso, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es una espada de doble filo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es la verdad. Por eso donde entra la verdad, la mentira automáticamente se va, ¿verdad? Donde entra la luz, la oscuridad desaparece al instante. Entonces, todas esas cosas, pensamientos humanos que Satanás ha ido metiendo en nuestras vidas, eso es mentira, es oscuridad. Y a través de la palabra, cuando Moisés recibió la palabra, ahí es cuando él empezó a recibir esa sanidad espiritual. Por eso es muy importante que podamos ver que a través de Cristo, que ha consumado todo, a través de su palabra, podemos tener esa sanidad espiritual. Y eso es lo que Dios quiere darnos a través de ese monte Horeb. En segundo lugar, ese monte Horeb, allí le dijo que fuera a hacer sacrificio de sangre. Y el sacrificio de sangre durante todo el Antiguo Testamento es un tipo, una sombra de Jesús el Cristo. Jesús el Cristo que iba a venir a hacer un único y suficiente sacrificio para poder salvarnos. Porque Jesús es Salvador. Nos quiere salvar de esos engaños, de esas mentiras. Y para poder salvarnos de toda maldición y desastre, Él vino y cumplió su trabajo, su profesión de Cristo, que son 3 oficios. Esos 3 oficios que también como tipos y sombras vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Eran oficios que estaban señalando a Cristo, que iba a ser el verdadero cumplidor de esos 3 oficios. En primer lugar, el verdadero profeta, porque estábamos a través del pecado original todos separados de Dios, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en ese estado caído, separado de Dios, no podemos hacer nada para volver con Dios, nada, las buenas obras no sirven. Por eso Él, como el verdadero profeta, Él anunció el camino, habló de parte de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el camino que Dios por su gracia nos da. Un camino que sale de Dios al hombre por su gracia. Y que es suficiente, es completo, es efectivo porque es el único camino que Dios nos da. El Cristo también cumplió el trabajo del verdadero profeta y del verdadero rey. Como rey, Él vino por su gracia y en la cruz venció a Satanás. Satanás que, cuando el hombre cayó, quedó totalmente esclavizado de Satanás. Y nada de lo que hiciera el hombre puede sacarle de ese estado por sí mismo. Por eso Jesús, como el Cristo, Él como el verdadero rey, dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Él en la cruz venció a Satanás, aplastó la cabeza de la serpiente. Y Él vino también como el verdadero sacerdote. Y como el verdadero sacerdote, fue además el sacrificio perfecto. Él murió en la cruz voluntariamente. Él que era justo, por amor a nosotros, murió por los injustos. Y allí derramó su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y murió en la cruz para poder sacarnos de toda maldición. Por eso, Él, como Jesús el Cristo, en la cruz, Él expresó, Él gritó, consumado es. Ya he consumado, he terminado todo. El Señor murió, pero al tercer día resucitó, y esa es la evidencia de que Él venció totalmente a Satanás, al pecado y a la muerte. Y nosotros, por gracia de Dios, porque Él nos escogió, cuando pusimos nuestra fe en Jesús el Cristo y lo recibimos en nuestros corazones como nuestro Salvador y como nuestro Señor, automáticamente nos convertimos en nuevas criaturas, en hijos de Dios, y el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, y Él nos guía, y Él obra cuando oramos. Por eso tenemos una identidad tremenda, y todo es solo a través de ese sacrificio de sangre que representa a Jesús el Cristo.
Por eso solo a través de Jesucristo Satanás es derrotado. Solo a través de Jesucristo se establece el reino de Dios y la oscuridad es quebrantada. Por eso lo segundo que Dios le dijo en ese monte Horeb a Moisés, primero que tirara todo lo humano, que no se apoyara en lo humano, en la experiencia, que dejara todo eso. Y lo segundo, que se aferrara solo al pacto de Jesús el Cristo. Porque solo Jesús el Cristo es el solucionador de todos los problemas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que puedan estar quitando ese calzado de sus pies, esa posición antigua, que dejen el humanismo, sus pensamientos, sus experiencias, todo eso fuera, es incorrecto. Y tomen solo el pacto de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. El Señor le dijo que tomara ese pacto y que fueran los ancianos de Israel, para que ellos también, que eran esclavos, para poder salir de esa incredulidad, de esa esclavitud, tomaran también el pacto de Jesús el Cristo. Después que lo traspasaran a todo el pueblo. La única manera de poder salir del engaño, de la esclavitud, es solo a través de Jesús el Cristo, que ha vencido a Satanás en la cruz. Por eso tenían que traspasar este pacto del Evangelio a todo el pueblo. Y luego incluso Moisés se lo dijo, fue delante de Faraón y le testificó el sacrificio de sangre. Por eso, esa es la misión que Dios quiere que estemos experimentando. Esa es la sanidad espiritual que necesitamos para nuestra vida a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Tenemos que tener ese tiempo del monte Horeb, ese culto, teniendo victoria, donde tomamos la palabra. En ese momento vamos a poder salir de todo lo incorrecto, de ese calzado antiguo, y vamos a aferrarnos de manera segura solo al pacto de Jesús el Cristo. Entonces, ese evangelio lo vamos a estar compartiendo. Al recibir sanidad, podremos ser testigos. Otras personas, hermanos, hermanas, que necesitan también esa sanidad espiritual, les podemos estar traspasando el pacto de Jesús el Cristo a través de la palabra. Ellos también van a experimentar el evangelio. ¿Por qué? Porque es la única manera. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo a través del pacto de Jesús el Cristo. Que no seamos engañados. Puede parecer que no hay final, que esta crisis no hay manera, que no hay manera de cambiar. Eso es un engaño. Simplemente Dios quiere que estemos experimentando esa sanidad espiritual. ¿Cómo? A través de la palabra, concentrándonos en la palabra. Como ese monte Horeb, tiempo de concentración, donde a través de la palabra salimos de lo grabado, enraizado en la naturaleza incorrecta del humanismo, solo a través de la palabra. A través de la palabra tomamos solo el pacto. Hay que tomar solo la palabra de Dios, porque Dios siempre cumple la palabra. Y al tomar la palabra del Evangelio, ahí entendemos la misión. Hay que estar compartiendo a todas las personas, a tiempo y fuera de tiempo, que Jesús es el Cristo. Eso es el Evangelio de la Biblia. Ese es el Evangelio que predicaba Pedro, que predicaba Pablo. Solo Jesús el Cristo. Esa es la manera de Dios. Pero bueno, Moisés dice, ¿pero cómo voy a hacer yo esto, verdad? Porque todavía parecía absolutamente imposible que él fuera allí y le dijera a los ancianos, incluso al faraón. Pero ahí Dios le dijo algo muy importante. Dice, yo soy el que soy. Allí está revelando su santo nombre. Él es el único que existe por sí mismo. Yo soy el que soy, el eterno. Él es nombre sobre todo nombre, tiene todo el poder, toda la autoridad, es creador y sustentador de todas las cosas. Por eso ahí fue realmente la verdadera sanidad para Moisés. Ya dejó su yo de Moisés, ahí quedó fuera. Y tomando el nombre, el pacto de Jesucristo, ya fue conforme a la palabra. Ya no conforme a los pensamientos de su yo, conforme a sus planes y deseos. No, eso ahí por fin tuvo sanidad y lo desechó. Y ahí se aferró solo al pacto.
Humanamente podemos ser débiles. Puede que no tengamos mucha economía o un respaldo intelectual que no sea muy grande. Eso no es importante para Dios. Simplemente como Moisés, tenemos que aferrarnos a través de la fe al pacto de Jesús el Cristo y entregando nuestras vidas para su gloria, para que Él esté reinando, para que nos utilice para predicar este evangelio a todas las naciones, que es su deseo. En ese momento, cuando ahí pudo desechar todo y aferrarse solo al pacto de Jesucristo, y hacerlo todo conforme a su palabra, como Él le dijo, esa es la verdadera sanidad espiritual. Ese es el verdadero punto de cambio. Por eso allí le dijo que se aferrara al pacto, que lo iba a levantar como un testigo. Le dijo en el versículo 20, estaré contigo con mi mano poderosa, con mi mano fuerte. Ya le dijo, si nos aferramos al pacto, automáticamente ya tenemos el respaldo del poder de Dios. Tenemos el respaldo del reino de Dios. Solo tomando el pacto y siguiendo conforme a la palabra, vamos a experimentar cómo Dios levanta todo su poder, porque Él siempre cumple su pacto, siempre cumple su palabra. Por eso allí fue Moisés. Ya no se aferraba a su yo, a sus planes, a su humanismo. Eso quedó ya fuera, quedó con sanidad. Y ahí se aferró verdaderamente al pacto, al nombre que es sobre todo nombre. Ya fue siguiendo simplemente la palabra de Dios. Y para cumplir su palabra, ¿qué hizo Dios? Levantó 10 milagros, 10 desastres. Porque Dios obra, manifiesta su poder para cumplir su pacto. No es por mi fuerza, no es por mi experiencia, no es por mi capacidad física. La obra es de Dios. Y Él lo ha hecho todo a través de Jesús el Cristo. Tengo que dejar mi yo y aferrarme solo al pacto de Jesús el Cristo. Dejar mis pensamientos y que sea todo conforme a su palabra. En ese momento, para cumplir su pacto, Dios manifiesta su poder. Levantó 10 desastres, destruyó toda esa idolatría de Egipto. Y a través de esa sangre del Cordero, que pintaron en los postes y en los dinteles de las puertas, pudieron vencer a Faraón, pudieron ser liberados de la esclavitud, porque esa es la sangre de Jesús el Cristo, y cuando ponemos nuestra fe en Él, aunque seamos débiles, aunque hayamos fallado, si ponemos nuestra fe en Él, es solo a través de Jesús el Cristo que se manifiesta el poder de Dios. Y Cristo ha vencido a Satanás, al pecado y a la muerte. Por eso, cuando nos apoyamos en Cristo, es cuando se manifiesta el poder de Dios. Y pudieron recibir esa liberación. Después se encontraron con un gran obstáculo, el Mar Rojo. Humanamente era absolutamente imposible de cruzar. Es un mar tremendo. Y detrás sus perseguidores, Faraón y los carros del Faraón. Parecía una muerte segura. Humanamente era absolutamente imposible de salir de ahí. Pero cuando tomamos el pacto de Cristo, cuando estamos conforme a su palabra, es absolutamente posible. Dios manifiesta su poder porque Él siempre cumple su pacto. ¿Por qué tenía que abrir el Mar Rojo? ¿Por qué se manifestó ese milagro? Había una razón. Dios les había dicho que tenían que ir a la tierra prometida, porque en la tierra prometida iba a venir el Mesías, Jesús el Cristo. Por eso estaban totalmente en la dirección de Dios, y como Dios siempre cumple su palabra, Él sopló un viento esa noche y abrió el camino en el Mar Rojo, un camino en seco donde pudo cruzar plácidamente Moisés y todo el pueblo. Y cuando terminaron de cruzar vinieron los perseguidores, pero en ese momento Dios cerró ese mar y destruyó a sus enemigos. Por eso la mano poderosa estaba con Moisés. ¿Por qué? ¿Porque era Moisés inteligente? ¿Porque era carismático? ¿Porque hablaba muy bien? No. Porque Moisés se aferró de manera segura al pacto de Jesús el Cristo. Enfocó su vida a la evangelización mundial, a cumplir el deseo de Dios.
gracias a esa sanidad que pudo recibir a través de la palabra en el monte Horeb. De la misma manera, Dios quiere obrar de la misma manera en nuestras vidas. Sin darnos cuenta, estamos con problemas, crisis, sufriendo, sobreviviendo. Es simplemente porque necesitamos sanidad espiritual. Por eso que tengamos ese monte Horeb cada día, un tiempo donde podamos estar escuchando la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. A través de la palabra, Dios va a hacer que quitemos esas cosas antiguas. Va a hacer que nos aferremos solo al pacto de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Al poner mi fe en el pacto de Jesucristo, al alinearme al plan de Dios, que es que este Evangelio esté llegando a todas las personas en el lugar donde estoy y hasta lo último de la tierra, en ese momento veré cómo la mano poderosa de Dios está conmigo, porque estaré alineado a su plan, a su deseo, estaré aferrándome al pacto y Él siempre obra para cumplir su pacto. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de este mensaje de verdad podamos estar recibiendo esa sanidad espiritual. Aunque somos hijos de Dios, aunque tenemos a Dios, 24 horas, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué palabra está entrando en nuestra mente, en nuestro cerebro, que está afectando a toda nuestra vida? ¿Qué palabra? La palabra del mundo. Estamos 24 horas escuchando palabras del mundo. Y detrás del mundo, ¿quién está? Satanás. A través de televisión, a través de internet, del Facebook, a través de la familia, incluso a través de creyentes, está entrando muchísima palabra de incredulidad. Y eso se graba, y eso se enraiza, y llega un momento que es nuestra naturaleza. Es un engaño, es una mentira. ¿Qué dice este mundo? ¿Qué está entrando? Tienes que esforzarte. Tienes que ser una persona muy guapa para poder triunfar, o tener mucho dinero, o tienes que tener muchas cosas para ser feliz. Todo es mentira. Eso es totalmente la corriente de este mundo liderada por Satanás. Pero esas son las palabras que nosotros, siendo hijos de Dios, estamos constantemente escuchando. Ideologías totalmente contrarias a la palabra. Todas esas palabras están llegando, incluso, como digo, de familiares o incluso de hermanos y hermanas. Están viniendo palabras de incredulidad también a través de ellos. Por eso necesitamos escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Y si no estamos escuchando la verdad, esas mentiras se graban, se enraizan, y luego es nuestra naturaleza. Por eso estamos totalmente sufriendo, a pesar de que a través de Jesús el Cristo, Dios nos ha dado todo. Es un engaño tremendo. Por eso necesitamos esa sanidad espiritual. ¿Cómo? A través de la palabra. Necesitamos esa palabra para poder salir de nuestro yo totalmente y empezar a estar dejando que Cristo de verdad reine en nuestras vidas, en nuestras familias, en todo lo que tenemos y poseemos. Esa es la verdadera sanidad. Ahí vamos a poder disfrutar, no dependiendo de que haya respuestas o no haya. Eso no es lo importante. Vamos a poder disfrutar de la verdadera respuesta, que es que Dios vivo está con nosotros 24 horas. Por eso es muy importante ver cómo Dios, por su gracia, al pueblo de Israel, después de ser liberado, le tuvo 40 años en el desierto. 40 años. En la palabra de Dios hay muchas veces que aparece el número 40, muchas veces. 40 días estuvo Jesús en el desierto, 40 días estuvieron los discípulos en el monte del Olivar. Hay muchos 40. Y eso significa un tiempo de prueba, un tiempo especial. Y Dios también quiere, para darnos sanidad, que tengamos un tiempo especial, un tiempo de concentración. Necesitamos un sistema espiritual para concentrarnos 24 horas en Dios. Eso es lo que necesitamos. Un sistema. ¿Qué es un sistema? Físicamente tenemos un sistema para alimentarnos, ¿verdad? Por la mañana, a mediodía, por la noche. Luego hay gente que más o gente que menos.
Pero hay un sistema, ¿verdad? Hay gente que no falla ni una, ¿verdad? ¡Pum! Como un reloj. Porque si no comemos, obviamente, vamos a perder las fuerzas físicas, ¿verdad? Pues todavía más importante, como decíamos en la introducción, es la parte espiritual. Hemos sido creados para tener relación con Dios. Es la única manera de ser verdaderamente completos, felices y satisfechos. Esa es la parte más importante. Por eso, aparte del sistema físico, necesitamos el sistema espiritual. Tener nuestros tiempos o nuestro tiempo especial para concentrarnos en Dios. Por eso en el desierto, el Señor hizo que construyeran un tabernáculo, ¿verdad? Es muy importante, un tabernáculo es una iglesia, era una iglesia móvil, porque iban caminando, eran nómadas por el desierto. Entonces, era móvil porque había que montarla, desmontarla. El caso es que era una iglesia. ¿Para qué? Para dar culto a Dios. Eso es el núcleo. Para tomar el pacto a través del núcleo. Porque el centro de todos los utensilios o todos los elementos del tabernáculo era el arca del pacto. El arca del pacto era lo importante. Y eso significa que a través del culto hay que tomar el pacto de Jesús el Cristo. Cada día. Hay cada día que concentrarse en Dios. Porque como acabo de decir, 24 horas está entrando información a nuestras vidas, palabras. ¿Qué palabras están entrando? Incredulidad. Palabras totalmente contrarias a la palabra de Dios. Por eso necesitamos sanidad y eso es a través de la concentración en la palabra de Dios, que es espíritu y vida. Por eso Dios, por su gracia, hizo esa manera, que es la manera que Dios tiene también para nosotros. Ese tabernáculo es ese tiempo de concentración para dar culto a Dios. Entonces, ese culto yo tengo que tenerlo cada día. Tener un tiempo especial para tener ese culto personal con Dios. Es muy importante. En ese culto, vemos que dentro del arca del pacto había 3 elementos. El primero era la palabra de la ley, los 10 mandamientos que Dios había escrito en piedra. Eso significa que la palabra siempre se cumple, siempre. Entonces, yo cada día, en ese tiempo de concentración, tengo que estar tomando la palabra. Tengo que meditar profundamente en la palabra de Dios. Al principio igual no es fácil. Hay gente que está todo el día preocupada, creyentes, y les cuesta. Pueden escuchar un mensaje pero se quedan sin darse cuenta con el exterior, con alguna cosa, ¿no? Les cuesta muchísimo porque necesitan sanidad, porque están todo el día preocupados, dándole vueltas. Y totalmente la manera de salir es concentrarnos con la palabra. Por eso, si es difícil concentrarse, dentro de ese tiempo podemos leer en voz alta la palabra, podemos copiarla. Eso nos ayudará a concentrarnos y esa palabra poco a poco irá entrando y darnos esa sanidad. Podemos incluso memorizarla, memorizar versículos. Eso es tremendo porque nos hace concentrarnos en la palabra. O transcribir mensajes. Escuchar el mensaje y ir transcribiéndolo. Eso para mi vida, Dios lo utilizó grandemente para darme sanidad y lo sigo haciendo. Entonces, tenemos que buscar una manera que nos sea cómoda, pero la clave, la llave, es que cada día me pueda concentrar en la palabra de Dios. Es lo único que puede darme verdadera sanidad espiritual. Y luego, dentro de ese tiempo, no solo la palabra, dentro del arca el segundo elemento era esa vasija con maná, ese pan del cielo que Dios daba cada día. Eso simboliza o representa también la oración, danos el pan nuestro de cada día. Esa es la oración modelo del Señor. Entonces, ese pan nuestro, ¿a qué se refiere? El alimento espiritual, la oración, tomando la palabra. Y dentro de ese tiempo de concentración, de ese culto personal cada día, no solo la palabra, también después de la palabra, automáticamente si nos concentramos, saldrá esa oración. No una oración religiosa de esfuerzo, de palabras repetitivas, no. Va a ser una oración sincera, una oración donde uno disfruta, una oración de verdad de agradecimiento a Dios.
Y eso nos da muchísima sanidad y nos ayuda a experimentar que Dios está con nosotros. Fuimos creados para tener esa oración 24 horas con el Señor. Eso es poco a poco. Por eso, para recibir esa sanidad, que estemos decidiendo, dándonos cuenta de verdad, que estamos escuchando palabras de incredulidad todo el día, eso nos afecta grandemente. Hay que tener ese tiempo, ese culto personal, concentradamente para estar recibiendo la palabra de Dios, que es viva y eficaz, para tomar el pacto de Cristo. Si no, Satanás me engaña y me empieza a tomar otras cosas, no funciona, ahí me engaña grandemente. A través de la palabra tomen el pacto de Jesús el Cristo y empiecen a orar 24 horas. Ahí poco a poco va a restaurar su estado espiritual. Van a ser cumbre espiritual. Y también había un tercer elemento en el arca del pacto. ¿Cuál era? La vara de Aarón que milagrosamente reverdeció. ¿Y eso qué es? El evangelismo. A través del evangelio, cuando alguien cree en Jesús el Cristo, nace de nuevo, ¿verdad? Su vida es restaurada, se levanta a la hora de la recreación. Por eso, si disfrutamos cada día de la palabra, de la oración, si tenemos esa concentración, esa sanidad espiritual, el evangelismo es algo que Dios hará, de manera genuina. Dios tiene todo preparado. Por eso, cada día necesitamos ese monte Horeb, ese tiempo del desierto, ese monte del olivar. Son tiempos donde el Señor, a través de la concentración, cambió totalmente la vida espiritual de sus remanentes. En este tiempo los remanentes somos nosotros, los testigos, por gracia de Dios. Pero Dios quiere también sanarnos espiritualmente para que disfrutemos y de esa manera compartamos el Evangelio, restauremos la misión como Moisés. Moisés había llegado al límite, estaba desanimado, no tenía fuerza espiritual. Y podemos estar ahí, pero no se preocupen, eso es el comienzo para Dios. Que vayamos al monte Horeb, que estemos escuchando la palabra de Dios, ahí quitaremos el calzado, lo antiguo. Ahí tomaremos el pacto de Cristo y cuando nos alineemos totalmente al pacto de Dios, que es la evangelización, veremos cómo de verdad se levantan las obras del reino de Dios. Las personas empiezan a ser transformadas con el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que a través de esta palabra tan importante estemos desafiando y podamos restaurar cada día ese culto personal, ese sistema espiritual donde nos concentremos en el Señor 24 horas. Dios ciertamente nos va a levantar grandemente para esas grandes cosas que tiene preparadas para nuestras vidas.